Hola, mi nombre es Iker González Allende, soy catedrático de estudios hispánicos en la Universidad de Nebraska-Lincoln y hoy voy a realizar una presentación sobre Pilar de Zubiaurre, que es una escritora e intelectual que pues, realizó un papel muy importante en el desarrollo del Liceo Club Femenino y de la que he editado su obra completa en dos libros, sus artículos y diario en un volumen y el segundo su epistolario. Entonces voy a compartir pantalla eh, para realizar la presentación. Y el título de mi presentación hoy es Pilar de Zubiaurre, cofundadora del Liceum, sus contribuciones a la cultura española. Voy a mover esto para que se pueda ver la foto. A pesar de ser una de las cofundadoras del Liceo Club Femenino, Pilar de Zubiaurre ha recibido escasa atención por parte de la crítica debido a diversos motivos. Su exilio en México durante 30 años, su ensombrecimiento por la relevancia cultural de sus familiares. Hay que recordar que su padre, Valentín María de Zubiaurre, fue músico y maestro de capilla del Palacio Real. Sus hermanos eran los reconocidos pintores Valentín y Ramón de Zubiaurre, y su esposo fue el crítico de arte Juan de la Encina, seudónimo de Ricardo Gutiérrez Abascal, que llegó a ser director del Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid. Otro de los motivos de su olvido han sido sus escasas publicaciones, porque publicó algunos artículos en revistas que además firmó bajo seudónimos. Sin embargo, Pilar de Zubiaurre jugó un papel muy relevante en la cultura de su tiempo. Su dominio del inglés, francés y euskera, sus conocimientos artísticos y musicales, su competencia como pianista, su gran capacidad creativa, por ejemplo, repujando metales de forma decorativa, llegando a exponer con Carmen Baroja unas lámparas y marcos en la exposición que la Asociación de Artistas Vascos organizó en Bilbao en 1917. Y también sus habilidades sociales y sus amistades con numerosos artistas y pensadores la convirtieron en una figura cultural del momento, en una mujer de letras. Perteneció, por tanto, al grupo de las modernas o mujeres intelectuales del primer tercio del siglo XX. Dentro de este grupo se hallaban tanto las mujeres de la llamada generación del 98 como las de la generación del 27, quienes compartieron amistad y experiencia, sobre todo a través del Liceo Club Femenino. Por su fecha de nacimiento, en 1884, Zubiaurre formaría parte de las escritoras del 98, las cuales, en opinión de Amparo Hurtado, aunque no recibieron más que una enseñanza general, poseían una forma moderna de entender la vida y la literatura. La situación de Zubiaurre era similar a la de amigas suyas, también autoras del 98, como Carmen Baroja, Zenobia Camprubí y María Martos de Baeza. Todas ellas de origen burgués, casadas con importantes intelectuales y que a pesar de no dedicarse profesionalmente a la literatura, fueron miembros activos de la cultura española. En esta presentación analizaré cómo Zubiaurre contribuyó a la promoción de la cultura por medio de cuatro actividades principales, colaborando en el Liceum como socia fundadora y directora de la sección de literatura, organizando tertulias, participando en proyectos culturales y sociales y ejerciendo como marchante de arte de los cuadros de sus hermanos. Sus actividades culturales se aprecian en sus artículos, diarios y cartas que edita en dos volúmenes, titulados, como tienen ahí, Evocaciones, artículos y diario del 2009 y Epistolario de Pilar de Zubiaurre del 2014. Y aquí tienen una foto, pues de ella tocando el piano con sus dos hermanos y también una foto de la lámpara que forjó. Esta está en la casa familiar en Garay. Ya enfocándonos en el Liceo Club Femenino, fue seguramente el espacio donde Zubiaurre pudo desarrollar de manera más libre y creativa sus inquietudes culturales y artísticas. El Liceo posibilitó que las mujeres con preocupaciones intelectuales pudieran compartir y dar a conocer sus creaciones. Y ahora, en el 2026, estamos celebrando el centenario de la fundación del Liceum en 1926.
Pilar de Zubiaurre fue cofundadora y una de las primeras socias, y junto a Mabel Ric, Trudy Gra, María Martos y Purama Ortúa, se encargó de amueblar el local. Shirley Mangini indica que Zubiaurre fue una de las socias más activas del Liceum. Se encargó de la sección de literatura desde 1928 hasta finales de 1932 y su principal labor consistía en organizar conferencias, tanto de intelectuales españoles como de extranjeros. Y ahí tienen indicadas algunas de las conferencias que organizó bajo su liderazgo de la sección de literatura en 1928, 1929 y después en 1930, 31, 32, como ven, pues también organizó diversas conferencias de pues, intelectuales importantes como pues, escritoras como Alfonsina Storni, Ricardo Baeza, María de Maeztu, recitales y también pues, algunas representaciones de obras. Sin embargo, bueno, pues una de las conferencias, ¿no?, que generó, digamos, más polémica bajo la dirección de Zubiaurre fue la ofrecida por Rafael Alberti el 10 de noviembre de 1929, titulada Palomita y Galápago, no más artríticos, en la que el poeta andaluz criticó a algunos escritores famosos, varios de ellos esposos de mujeres del Liceum, como Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Martínez Sierra y Eugeni d'Ors. Alberti apareció con una vestimenta estrafalaria y acompañado por una paloma en una jaula y un galápago. Muchas de las esposas de los autores, de estos autores que Alberti llamaba artríticos, decidieron abandonar la sala indignadas y solo unas pocas como Zubiaurre o Ernestina de Champursin supieron comprender la broma del poeta. Alberti relata el episodio en sus memorias e indica que su propósito al pronunciar la conferencia era, cito, comprobar la última cacareada inteligencia del bello sexo. Alberti realiza una sátira mordaz de algunas de las mujeres de más edad del Liceum y también se burla de la actividad intelectual de la mujer. En referencia a los dos animales de los que se hablaba en la conferencia, Joy Landeira señala que la paloma representaría la juventud, mientras que el galápago la tradición antigua. En realidad, la paloma también podría simbolizar a la mujer escritora, porque Alberti menciona una palomita poetisa en sus memorias, mientras que el galápago sería el escritor tradicional. A pesar del rechazo a la mujer intelectual, Alberti agradece en varias ocasiones a las que permanecieron en la sala durante su charla, entre ellas Zubiaurre, como tienen ahí indicado una cita de las memorias de Alberti. El propio Alberti recoge más adelante la opinión a favor de su charla que Ernestina de Champursin publicó en la Gaceta Literaria. Como tienen, Champursin escribió, protestaron como era de esperar varias señoras, algunas mujeres de los autores aludidos, otras que por pertenecer a otras épocas no podían comprender el sentido ni el humor de aquello. En cambio, todas las jóvenes y varias señoras de espíritu más comprensivo aplaudían y protestaban contra los protestatarios. Entonces, esta división, ¿no?, que que provocó en la conferencia de Alberti, muestra, ¿no?, cómo en el Liceum coexistieron dos generaciones distintas de mujeres, las jóvenes y las de mediana edad. Estas últimas socias solían ser esposas de famosos intelectuales, lo que hizo que los detractores llamaran al Liceum el Club de las Maridas. Incluso las miembros más jóvenes, como Concha Méndez, llegaron a criticar a estas mujeres. Tienen una cita: al liceo acudían muchas señoras casadas, en su mayoría mujeres de hombres importantes. La mujer de Juan Ramón, Zenobia de Camprubí, Pilar Zubiaurre y otras. Yo las llamaba las maridas de sus maridos porque como ellos eran hombres cultos, ellas venían a la tertulia a contar lo que habían oído en casa. Esta cita procede de las memorias de Concha Méndez. Sin embargo, como también manifiesta Méndez en sus memorias, ella mantuvo una estrecha amistad con Zubiaurre. Y tanto Pilar de Zubiaurre como su marido, Juan de la Encina, la acompañaron al puerto en 1929 cuando se fue a Buenos Aires. Y también Méndez comenta que realizaron distintas excursiones culturales juntos. Y por ello, ¿no?, Méndez le dedicó a Zubiaurre el poema Capitán de su libro, de su poemario Canciones de Mar y Tierra de 1930.
Entonces, estos hechos y su comportamiento en la conferencia de Alberti revelan que, a pesar de que formaba parte de la generación mayor del Liceum y era madre de familia, Pilar de Zubiaurre supo comprender la tendencia vanguardista y rupturista de la cultura del momento. A partir de 1933, la actividad de Zubiaurre en el Liceum disminuyó notablemente y finalmente en octubre de 1935, debido a una serie de críticas a su gestión, decidió presentar su dimisión a la presidenta María de Maeztu. Esta intentó evitar la renuncia de Zubiaurre y para ello le escribió una carta en la que enfatizaba pues, aspectos como su tenacidad. Y esta es la carta que tienen ahí, la carta que le envió María de Maeztu a Zubiaurre en octubre de 1935. Y como ven, pues Maeztu intentaba convencerle a Zubiaurre de que no dimitiera, ¿no? Indicando pues aspectos positivos de Zubiaurre, ¿no? Como la consagración a la tarea, el entusiasmo generoso, la continuidad del esfuerzo, la eficacia y sobre todo la capacidad de resistencia en las horas difíciles. Asimismo, también le recordaba María de Maeztu en esta carta la importante labor de cambio social que el Liceum realizaba. Leo, ¿piensa usted, Pilar, que España, nuestra España, la que estamos labrando con nuestras manos, no tiene aún tradición de asociaciones o corporaciones de mujeres del tipo que el Liceum Club representa? Hay, pues, que inventarlo todo de nuevo. Hay que crear nuevas maneras, nuevas formas, nuevos gestos y actitudes, y algunas de nuestras asociadas, supongo que muy pocas, tal vez una sola, la que ha ofendido a usted, está ausente de ese espíritu que con fatiga inmensa vamos labrando unas cuantas mujeres. Como se indica aquí, Zubiaur representó su dimisión, parece que porque recibió pues alguna crítica o algún anónimo por parte de alguien, ¿no? Criticando pues su participación en el liceo. Pero lo importante sobre todo de esta cita es mostrar, ¿no?, cómo María de Maeztu pues entendía el liceo, un club femenino, ¿no?, como una asociación que estaba rompiendo, ¿no?, con la forma tradicional de entender la sociedad en España en esa época. En la década anterior de la fundación del Liceum, eh, por medio de la asistencia a la carrera pictórica de sus hermanos, que eran sordomudos, Valentín y Ramón de Zubiaurre, con los que viajó a distintos países de Europa, Pilar de Zubiaurre logró imbuirse en un ambiente cultural cosmopolita. Desde comienzos de los años 10 hasta 1919, se encargaba de organizar las tertulias que se llevaban a cabo en el estudio que sus hermanos poseían en Madrid. Y ahí tienen una foto del estudio. Y aquí arriba aparece, es un cuadro en el que aparece Pilar de Zubiaurre sentada al piano con su padre. Entonces, a estas reuniones, conocidas como los sábados de los Zubiaurre, acudían los intelectuales y artistas más destacados del momento, desde Pedro Salinas hasta Juan Ramón Jiménez, Diego Rivera y Manuel de Falla. En el estudio tocaron el guitarrista Andrés Segovia, el violonchelista Gaspar Casado, el violinista Francisco Costa, el compositor Manuel de Falla y la clavecinista Wanda Landowska. En las entradas de su diario, entre 1916 y 1918, Zubiaurre expone con detalle el ambiente de cordialidad y cosmopolitismo que reinaba en sus reuniones, en las que se hablaba sobre temas muy diversos. También destaca la participación activa de mujeres y las visitas de personalidades extranjeras que estaban de paso por Madrid. Al conocer a mujeres de distintas nacionalidades que se dedicaban al arte, Zubiaurre muestra en sus diarios un mensaje a favor de la necesidad de libertad e independencia de la mujer. Para ella, las artistas españolas también estaban adelantando el nivel cultural del país, acercándolo al de otras naciones de Europa. En su diario también manifiesta sus deseos de convertirse en una pianista famosa y muestra su satisfacción cuando en una ocasión toca con Casado en el estudio de sus hermanos. Sin embargo, a pesar de haber completado todos los cursos del Conservatorio Nacional de Música de Madrid e incluso haber ganado varios premios de piano a principios del siglo XX, Zubiaurre nunca llegó a desarrollar sus dotes musicales o artísticas de forma profesional, especialmente tras consolidarse su relación con su futuro marido, Juan de la Encina.
Posteriormente, en el exilio, Zubiaurre continuó inmersa en el ambiente intelectual por medio de las diversas reuniones a las que acudía junto a su marido, especialmente la del industrial y músico asturiano Carlos Prieto Fernández, a la que asistían personalidades como Pablo Casals, Andrés Segovia y Carlos Bousoño. Asimismo, Zubiaurre y su marido organizaban los domingos de 1959 una tertulia en su casa, con la presencia de intelectuales mexicanos y de exiliados como Juan José Domenchina y Champursin. Todas estas tertulias en las que participó Zubiaurre a lo largo de su vida son prueba de su curiosidad intelectual y de la importancia que daba a la comunicación interpersonal y al intercambio de ideas. Zubiaurre también colaboró activamente en otros proyectos culturales, entre ellos la creación de Hermes, revista del País Vasco, que fue una revista pues, de las más importantes de 1917 a 1922, que estaba dirigida por Jesús de Sarria y que aunó las firmas culturales más relevantes de España en esa época. En sus páginas escribieron autores como Unamuno, Baroja, Maeztu, Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez. Entonces, en una primera etapa, la revista se enfocaba en aspectos políticos, pero fue incorporando ideologías diversas y en los últimos años incluyó estudios literarios. Asimismo, difundió la pintura de artistas como Zuloaga, Regoyos, Arteta y los hermanos Zubiaurre. Y aquí tienen unas imágenes del artículo que el que después fue su marido, Juan de la Encina, escribió sobre la pintura de los hermanos Zubiaurre en el primer número de Hermes de 1917, y en este artículo se incluye, como ven, una imagen del cuadro que enseñé antes, ¿no? Del retrato de mi hermana, que estaba aquí, ¿no? Retrato de mi hermana Pilar, que es parte de un cuadro mayor de 1911 de Ramón de Zubiaurre. Entonces, introdujo, ¿no? esa reproducción de ese cuadro en este artículo de 1917. Entonces, en general, Hermes, esta revista, ofreció una visión plural y más urbana de la cultura vasca. ¿Y cuál fue el papel de Zubiaurre? Pues consistió en recaudar firmas y artículos para la revista y también en promocionarla en Madrid. En una carta que le envía a Jesús de Sarria, este le llama a Zubiaurre, cito, la diosa tutelar de la revista, ensalzando la importante función que ella realizaba. Zubiaurre participó también en varios proyectos relacionados con la educación infantil. Así, hacia 1933 ayudó en la fundación de la Asociación Auxiliar del Niño, cuyo objetivo era crear casas del niño en zonas pobres de Madrid. Y esta asociación se constituyó a iniciativa del político Ángel Osorio y Gallardo, que fue su presidente, mientras que Zubiaurre se hizo cargo de la secretaría. La asociación llegó a abrir 3 casas en diversos barrios de Madrid, pero se disolvió a causa de la guerra civil. Otro proyecto al que Zubiaurre prestó su apoyo fue el de la Escuela Plurilingüe, llamada después Escuela Internacional Española, que fue creada por José Castillejo en 1928 y consistía en un colegio en el que se enseñaban 2 idiomas extranjeros a los niños. Precisamente su único hijo, Leopoldo Gutiérrez de Zubiaurre, atendió esa escuela que seguía los postulados liberales de la institución libre de enseñanza. Finalmente, desde agosto hasta octubre de 1936, a petición del Consejo Superior de Protección de Menores del Ministerio de Justicia, Zubiaurre dirigió el orfanato de San Ramón y San Antonio de las milicias de la izquierda republicana, en el que había cerca de 300 niñas. Y después, ya en el exilio, pues también colaboró en el mantenimiento de una escuela en una zona desfavorecida de Ciudad de México. A lo largo de su vida, Zubiaurre trabajó mucho por la carrera de sus hermanos, quienes apoyaron en ella para todo lo relacionado con la organización de sus exposiciones y la venta de sus cuadros. De hecho, gran parte del éxito de los pintores Zubiaurre se debió sin duda a la labor emprendida por ella, que actuaba como su representante. También, bueno, pues como su marchante, porque se encargaba de vender los cuadros de sus hermanos. A partir de 1911, Zubiaurre introdujo los cuadros de sus hermanos en los mercados extranjeros, en particular en Francia, Alemania y Estados Unidos. Y existen cartas de ella, escritas en inglés, pues con diversas museos y asociaciones artísticas y marchantes también de Estados Unidos.
para promocionar, bueno, pues los cuadros de sus hermanos. Entonces logró una primera exhibición de sus cuadros en el Art Institute de Chicago y mantuvo una larga relación también con el Carnegie Institute de Pittsburgh, donde a finales de 1923 ambos hermanos expusieron un total de 40 obras. También logró organizar exposiciones en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, y a mediados de los años 20, Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society of America, también les compró algunos cuadros de sus hermanos a través de ella. Tras la boda de Ramón con Isolina Gallego, Zubiaurre se ocupó ya solo de la carrera de Valentín, vendiendo algunos de sus cuadros en plena guerra civil en Barcelona. Hay cartas de ella escritas durante la guerra civil, precisamente, bueno, pues intentando pues vender cuadros de sus hermanos en plena guerra civil. Y también, bueno, pues bueno, trajo a México algunos cuadros de Valentín que se encontraban en Estados Unidos. Asimismo, le escribía a Valentín los borradores de las cartas que éste debía enviar en relación con su carrera pictórica. Por este motivo, al final de su vida, reivindican una carta de 1968. Ella murió en 1970, entonces hasta el último momento, ¿no? Pues enfatizó incluso ella misma en su correspondencia privada la importante labor que realizó, pues como marchante o como representante de sus hermanos. Entonces, en esta carta dirigida a su hermano Ramón, ella enfatizaba la labor esencial que llevó a cabo para el éxito artístico de ambos, que es la que tienen aquí al final. A mí, que fui vuestra traductora, vuestra secretaria, en todos los años difíciles hasta triunfar, nadie me puede venir contando historias falsas. Ya en el exilio, la extensa y variada correspondencia epistolar de Zubiaurre actuó como un puente cultural entre los exiliados españoles que vivían en México, las comunidades de exiliados en otros países y los liberales que se hallaban en la España franquista. Aquí tienen una carta precisamente, bueno, pues de Pilar dirigida a Zenobia Camprubí. Estas cartas yo las he analizado en varios artículos y también en la introducción a mi libro epistolario de Pilar de Zubiaurre. Y aquí tenemos, bueno, pues distintas fotos de Pilar de Zubiaurre, ¿no? Pues con su hijo pequeño, con su marido, aquí Juan de la Encina, Leopoldo Gutiérrez de Abascal, eh, y ya mayor. Entonces, esta correspondencia epistolar, ¿no? Pues que mantuvo Pilar de Zubiaurre en el exilio, especialmente con otras amigas intelectuales como Zenobia Camprubí y María Martos, revelan el importante papel que realizaron las mujeres del Liceum en el exilio como transmisoras de información y mantenedoras de la cultura nacional liberal. En definitiva, sus dotes artísticas como pianista y escritora, su personalidad resolutiva, sus inquietudes intelectuales, su participación como socia fundadora del Liceum y directora de su sección de literatura, su sociabilidad, su carácter cosmopolita y su concepción liberal hicieron que Pilar de Zubiaurre fuera a lo largo de toda su vida una figura destacada de la cultura y de las artes. Pues esto sería todo. Muchas gracias.